en promedio de 780 soles. Es por eso que consideramos que no puede haber un perjuicio. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todavía subsisten algunos empleadores que no quieren cumplir con la ley. Es por eso que el Ministerio de Trabajo, a través de sus campañas del plan de registro obligatorio de los trabajadores en la planilla, viene trabajando permanentemente, en primer lugar, para persuadir a los empleadores que es mejor cumplir con la ley que tener que recibir una multa. Y el Ministerio de Trabajo ha desarrollado técnicas ahora mucho más precisas en alianza con otras instituciones para poder detectar a aquellas empresas que no vienen cumpliendo con la ley. El incremento de una remuneración mínima conllevará entonces a proseguir con la tarea de fiscalización y sobre todo a persuadir a los empleadores que es mejor cumplir con la ley que ser multado. Ministra, una consulta. ¿Por qué en 2 tramos y no solo de una vez 50 soles como anunció el presidente? Después puede ser el siguiente ajuste. ¿Cuándo será el siguiente ajuste en sueldo mínimo? Porque la última vez han pasado 2 años desde que, casi 3 años, desde la última vez que se modificó el salario mínimo. Mire, hay que tener en cuenta los criterios que se han aplicado.